Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pasquel y esto es Rumbo Económico. Hoy vamos a conversar con Luis Bustamante, rector emérito del UPC, sobre el proyecto aprobado de nueva ley universitaria. Y luego vamos a estar con Eliodoro Mayorga, de la consultora Laubi Quijandría, para conversar sobre la modernización de la refinería de Talara. Vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico. Estamos de vuelta con Luis Bustamante, rector emérito del UPC, para conversar sobre el nuevo proyecto ya aprobado en la Comisión de Ley Universitaria. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Encantado de estar contigo, Enrique. Luis, hay un tema que, si quieres, ha sido el más debatido en toda esta ley. Los opositores de la ley dicen que se termina con la autonomía universitaria. Los defensores de la ley dicen que hay un artículo que clarito dice que aún existe autonomía universitaria. ¿Tú qué piensas? ¿Se termina o se protege? Clarísimamente se vulnera la autonomía universitaria de forma dramática, de manera irremisible. Al crear un organismo adscrito, esto es dependiente del Ministerio de Educación, y atribuirle a ese organismo competencias tales como la aprobación de la creación de facultades, carreras y programas, la aprobación de los planes de estudio, la fiscalización de los gastos, la supervisión general de la marcha de la universidad y hasta la orientación de las relaciones internacionales de la institución. Si eso no es intervenir en la economía, o no estamos entendiendo lo que significa la palabra superintendencia, lo que es peor, no entendemos lo que significa la palabra autonomía. Autonomía significa la capacidad suficiente de tomar decisiones soberanas sobre materias económicas, financieras, académicas y de gobierno. Ahora, hay muchas personas que piensan que esa autonomía que hoy en día existe no nos llevan a nada bueno, porque no tenemos ninguna universidad, si quieres, de prestigio global, entre las primeras en los rankings mundiales. Entonces, hay un montón de gente que siente que ese modelo de autonomía no ha funcionado. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido la autonomía? Estaríamos como en la educación básica, peor que las pruebas PISA. Claro, porque es cierto que en la educación básica no existe autonomía y el gobierno maneja... El gobierno maneja enteramente la educación básica y la educación superior no universitaria. Entonces, los resultados son mucho peores. Y yo creo que lo que existe es una mala apreciación de lo que es la problemática universitaria. Son 137 universidades muy distintas en el país, de las cuales 37% son públicas, 36% son privadas societarias y 27% son privadas asociativas. Cada una con sus problemas y sus características. En cada uno de esos tres tipos de universidades hay excelentes, hay regulares, hay malas. Pero lo que no podemos hacer legítimamente es extraer solamente los ejemplos malos de cada una de ellas y generalizarlos como si fueran problemas de todas las universidades. Yo creo que se comete un grave error de juicio. Yo podría tener mucho más ejemplos buenos de lo que ha significado el crecimiento universitario en los últimos años y sobre todo la participación de la iniciativa privada. La apertura de la universidad al mercado ha significado la afluencia de decenas o centenas de millones de soles en favor de una infraestructura que de otra manera no se hubiera conseguido, en favor de una cobertura que de otra manera no se hubiera logrado y en busca de una calidad que de otra manera no se hubiera iniciado. De tal manera que creo que para ser justos hay que ser completos, no podemos taparnos un ojo y referirnos únicamente a los defectos. Yo sí creo que el Perú hoy tiene una universidad mucho mejor, no mejor, mucho mejor que hace 15 años. Y tenemos una universidad que no recomienda a ningún alumno que vaya a estudiar fuera. El posgrado probablemente sea una experiencia interesante para muchos de ir a estudiar fuera, pero en el pregrado, nuestro pregrado no tiene nada que envidiar a los pregrados que se ofrecen en otros países. Y eso se ha logrado gracias a ¿qué, Enrique? Gracias a un mecanismo silencioso, pero sumamente eficaz, que es la competencia. Ahora, lo que se encuentra en la cabeza de muchas personas y, no sé, que le preocupa a mucha gente es el caso pues que se repite de la universidad en el garaje de la universidad, en el segundo piso de un mercado, en el segundo piso de un chifa. ¿Qué hacemos con esas universidades? Y el sueldo de 2 millones de soles de un rector. Bueno, yo no excluyo que haya, repito, casos muy malos en todo tipo de universidad.
no solamente en un tipo de universidad. Hay universidades públicas que funcionan en instalaciones muy precarias, hay universidades privadas que funcionan en una infraestructura muy deficiente, pero las hay que funcionan en condiciones extraordinarias. Y hay que ver esos ejemplos también. O sea, lo que tú dices es que este proyecto al final del día termina con las malas y termina con las buenas. Termina también con las malas y por la generalización va a acabar con las buenas iniciativas y con el avance que se había iniciado. Así que yo quiero mirar el vaso lleno, es decir, no el vaso medio vacío. Y yo quiero decirte que en la búsqueda de la calidad en este país y en todos los países hay dos grandes vías, ¿no? Una vía que es la del control estatal y una vía que es la de la apertura y la competencia. La vía del control estatal ya la hemos intentado, ya la hemos vivido. Hemos tenido un Consejo Nacional de la Universidad Peruana en la época del gobierno militar, que por cierto, se parece muchísimo a esta superintendencia que ahora se quiere crear y cuyos resultados todavía los estamos padeciendo. Han pasado 50 años, pero sus problemas todavía los heredamos. Mientras que con la apertura se logró que gracias a la competencia se desatara en todas las universidades una dinámica de mejoramiento comparativo. Es decir, nadie quería quedarse atrás. Y esa competencia no se ha dado únicamente entre las universidades privadas, se ha dado también entre las universidades públicas, y muchas universidades públicas han mejorado gracias a las iniciativas que se abrieron gracias a las universidades privadas nuevas, innovadoras. En el fondo, Enrique, lo que está en discusión en este tema es: ¿se cree o no se cree en el valor económico de la libertad? ¿O se prefiere seguir bajo el criterio de que hay un organismo público que puede sustituir con una arrogancia fatal a la iniciativa privada libre de la gente? Hay una serie de aspectos de este proyecto de ley que a mí me llaman mucho la atención porque me diese la impresión de que suponen estándares incumplibles. Por ejemplo, se establece que el 30% de docentes universitarios tendría que tener grado de doctor, lo cual pues yo entiendo que tenga sentido, pues no sé, quizá en Alemania donde tienes esa cantidad de doctores, pero acá se puede cumplir eso, ¿es cumplible? Y además su dedicación a tiempo completo. Y su dedicación a tiempo completo. Desde el punto de vista de la realidad no es posible. Desafortunadamente nos gustaría estar en un país donde los doctorados abundasen, donde las maestrías fuesen suficientes y donde las oportunidades estuvieran al alcance de todos. En eso trabajamos y ahora eso se quiere limitar. Por otra parte, los recursos presupuestales no dan para que las universidades públicas puedan tener esa cantidad y esa proporción de profesores a tiempo completo, o las universidades privadas sin grave desmedro y sin una elevación general de costos, que lo único que va a traducirse en una mayor exclusión de la gente. O sea, esta es realmente una suerte de ley elitista universitaria. Es una ley de retroceso completo. Es una ley que nos está poniendo en la década de los 60. Y he dicho que esta es una ley sesentera. Se han olvidado de que ha pasado en el mundo más de medio siglo y creen que los problemas de hoy se pueden solucionar con las herramientas de la ayer. Ahora, yo te decía ley elitista porque, como tú dices, elevaría tanto los costos de prestar el servicio que solamente la gente con mucho dinero podría acceder a la educación universitaria. Exactamente, o países que tuvieran un presupuesto público que permitiera su reparto. Y vemos que no hay ni cómo pagar a los policías, no hay cómo pagar a los jueces, no hay cómo pagar a los maestros. Claro. Entonces hay que ser realistas y ver cuáles son aquellos costos que pueden ser asumidos por la sociedad en forma espontánea y buscando siempre el mejoramiento constante. No conformarse con la situación actual. Pero el peor error es volver al pasado, Enrique. Tenemos que mirar al siglo venidero. Los alumnos que estamos formando ahora van a ser los profesionales de mañana. Y tenemos que estar a la altura de lo que los tiempos exigen hoy en el mundo. Nuestro escenario ya no es parroquiano, no es local. Nuestro escenario es el mundo entero. Y nuestros profesionales tienen que ser competitivos con los profesionales que se forman en otros países. No con una educación universitaria dependiente de un organismo público. Lo contrario, una educación que responda a las iniciativas privadas y públicas, pero modernizadas y que busquen el ensanchamiento de la libertad y no su restricción y su dominación. De acuerdo. Ok, Luis, muchísimas gracias. Encantado, Enrique, es un gusto estar contigo. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.